Muy bien. Pues miren, casi lo dicho está dicho de lo que veníamos a decir. Pero si quieren podemos ocupar este espacio. ¿Se oye bien allá atrás? ¿Sí? Este espacio lo podríamos ocupar así de forma informal para cualquier pregunta que tenga que ver principalmente con lo que hemos hablado o alguien que quiera hacer algún comentario especial, también con gusto. ¿Sale? Entonces, si tenían algo en mente, a ver. ¿Quién primero? ¿A tú también? Del cuarto estado, pues, resumiendo, quería saber si ya una vez que se ha conseguido la unidad total, si es como un punto aparte o es un punto y final. Es decir, a ver, espera, si lo logro expresar. Espero yo, tenemos todo el tiempo para que preguntes bien. O sea, la parte de la asistencia. ¿De la asistencia? De la existencia. Ah, ya, existencia. Sí. Se supone que en el cuarto estado se ha logrado unir todo, lo inmutable y lo mutable, la existencia. Entonces, quería saber si esa existencia se refiere solo al aspecto humano, o sea, a la parte material, cuando se dice el aspecto cósmico, cuando decimos la unidad cósmica, etcétera, solo se refiere al plano humano. Por eso digo lo del si es un punto y aparte o un punto y final. Quiero decir, si eso se refiere a la totalidad o digamos a solo el aspecto humano, sin pensar en otras regiones, otros aspectos de la divinidad. Solo tenía esa duda, no sé si he logrado explicarme. Más o menos. Si ese estado es culminante, tiene que ver con el hombre, ¿y luego qué? ¿O? Sí. Las regiones. Si solo se refiere a la conciencia humana, no. Es decir, uno realiza la totalidad, el cuarto nivel, ¿no? Un ser humano. Si eso es el fin del fin, o si es solamente a nivel humano, quiere decir que esa persona muere, pero luego tendría que hacer algo parecido en otras regiones, etcétera. No sé si cuando se habla de lo inmutable aquí, cuando se habla de lo cósmico, etcétera, solo se refiere a una visión material, física, o también a todas las regiones espirituales, no sé si... Sí te entiendo, más o menos te estoy entendiendo. Sí entiendo. Entonces, claro, muere esa persona realizada total, tanto mutable como inmutable, lo que hemos dicho, el cuarto estado, luego si ya ha sido el fin, o luego pasa a otro nivel que tendría que seguir... Vamos a tratar de explicarlo así. Mira, número uno, cuando se llega a ese cuarto estado, date cuenta que lo que se pierde es el individuo, porque es una conciencia de la totalidad. Entonces ya no se puede concebir como ¿qué voy a hacer después? Porque si ya no está el individuo, entonces cualquier cosa que venga es voluntad divina. ¿Ya viste lo que quiero decir? Entonces, de alguna manera, si la experiencia se culmina acá como ser humano, esa experiencia, lo que más o menos estás diciendo, si se termina, ¿qué más? Iré a otra región espiritual, ¿no? O me guardaré en le dirían en budismo Dharmakaya, ¿no? Cuerpo de Buda de gran trascendencia. Entonces, estamos hablando de algo extraordinariamente abstracto. Pero lo que te puedo decir es que no es un individuo el que lo guía. Cuando hay un individuo, el individuo guía su proceso de alguna manera. Y a dónde va ese individuo corresponde con su desarrollo.
porque es un individuo. Pero esa conciencia está en todo momento y en todo lugar. Entonces puede estar manifestada en un hombre, puede estar manifestada en un ser espiritual, ya lo dije, en un ser semidivino o en la divinidad misma, de manera abstracta. Pero no se le puede preguntar muy bien a esa conciencia a dónde hará algún acto de manifestación y es demasiado abstracto. Lo que te puedo decir es esto mejor. La existencia se basa en ciclos, así como día y noche, y todo está de alguna manera sucediendo de manera rítmica en ciclos. Lo que sí te puedo decir es que esa conciencia no se puede decir que aproveche, pero vamos a decirlo, aprovecha un ciclo, ¿no?, para manifestar algo de acuerdo a esa voluntad divina. Actualmente estamos en un ciclo, no creo que debamos, a lo mejor hablamos mañana, estamos en un ciclo de cambio actualmente. Entonces, cuando ese ciclo viene, esa conciencia puede manifestarse para dar alguna enseñanza, mensaje, etc. Pero ya no se puede hablar de individuos. Es que estamos hablando de que es una conciencia que está en todo el tiempo y en todo momento. Puede estar manifestada en un hombre. Si el hombre que tú llamas se muere, es que eso no pasa nada en esa conciencia. Y puede estar manifestada en cualquier ser espiritual, en cualquier momento, en cualquier ser semidivino, en la divinidad misma, recogido. ¿Ya viste? Es complejo, lo que estás preguntando es muy complejo porque no hay un individuo. Por ejemplo, vamos a hablar de los 3 cuerpos de Buda, para que, como todas las tradiciones espirituales tratan de buscar un marco para tratar de definir eso, estamos queriendo definir algo muy grande. Cuando se habla de un Buda perfecto consumado, entonces dice, hay un cuerpo de Buda humano, que tiene un cuerpo, ¿no? Y luego hay un cuerpo de Buda en los reinos espirituales. Sambhoga Kaya, ¿no? Entonces es un cuerpo en regiones espirituales. Pero luego hay uno que está en Dharmakaya, y ese está en la gran trascendencia, no está ubicable, está en todo. Pero ese todo también está en el Sambhoga y también está en el cuerpo del que está hablando, al mismo tiempo, ¿ya viste? Entonces es complicado contestar eso, porque ¿cómo vas a ubicar lo que le va a pasar si siempre va a haber una voluntad divina que está propulsando las cosas y aprovechando los ciclos cósmicos? Este ciclo, por ejemplo, es de cambio, entonces esa conciencia hace una operación, pero tú dices, ¿esa conciencia es alguien? Es que no se puede decir que es alguien, porque el individuo se ha borrado. Ya no busca una evolución personal, no está tratando de lograr algo personal. No sé si esto sea adecuado a lo que estás preguntando, pero es lo que se puede contestar en palabras. Es muy complejo lo que preguntas, porque como aquello que está en todo momento y en todo lugar, le vas a decir, ¿y qué vas a hacer? Pues está en todo momento y en todo lugar, y puede estar en un hombre, puede estar en un ser espiritual también, como un Sambhoga. Sambhoga Kaya es vehículo, como un cuerpo en los reinos espirituales, ¿no? En un paraíso búdico. ¿Y qué está haciendo? Pues a lo mejor tú entenderías, está sentadito en un jardín y están sus discípulos por ahí, pero esa conciencia de ese Sambhoga es la misma que el que está hablando, es la misma que el que está en Dharmakaya, y ya nos metemos, la cabeza te va a empezar a hacer así, y vas a decir, entonces, ¿cómo? Es que te estoy diciendo que no es un individuo, sino que está en todo momento y en todo lugar. Entonces, en la vía contemplativa, cuando habla de la existencia, quiere decir... Existencia, ¿verdad? Existencia. Okay. Quiere decir no solo este plano físico, sino no. Todo lo que... Me refería un poco a eso, que sí. no debemos pensar solo en cosmos, en el sentido de galaxia. Ya entendí lo que estás diciendo, un poco preguntando. Sí. Mejor vamos a decirlo así. El individuo se esfuerza mucho, vamos a decir, progresa mucho en su trabajo espiritual, pero mejor vamos a decir, no lo consuma, no lo logra completamente. ¿Ya viste? Entonces,
ese todavía individuo que está en proceso de restauración completa se marcha de este mundo y segurito va a una morada pura que corresponde con su nivel adecuado, vibratorio, tú le llamarías, o de conciencia. Y ahí continúa, ¿no? En esa morada pura, continúa buscando llegar a donde estamos diciendo, que sería un Dharmakaya. Dharmakaya, bueno, Dharma es la ley o la doctrina, pero el cuerpo de la doctrina, quiere decir que ya es, vamos a decir que es el cuerpo de Buda de gran trascendencia. Pero llegando ahí, siempre está en todo momento, en todo lugar. Entonces, pero el individuo, mientras no alcanza, sí, va a una morada pura. Tú llamas, por eso en el budismo se habla de romper con el ciclo de necesidad, ¿no? Cuando la persona despierta y alcanza la otra orilla, ¿se acuerdan que en el budismo se explica así? Se explica un nivel que llamamos el plano humano y le llaman samsara. Tenemos que acogernos a un poco de teoría porque si no va a estar complicado. Está en samsara. Para ir a la otra orilla, que llamamos, por eso dice id a la otra orilla. Entonces se dice nirvana, va a ir a nirvana. Pasa un río. Ese río, para la otra orilla del río, entonces lo partes en pedazos, ¿no? Y ellos dicen, el primer pedazo de un cuarto, el hombre empieza a conocer que existe un estado despierto contra uno dormido. Apenas se da cuenta que a veces está despierto y atento en su ser, apenas ha podido estar unos poquitos instantes más allá de la mente en ese estado. Avanza más otro 25% y entonces está más tiempo, 30% del día despierto en el ser, ¿te acuerdas? Conciencia de ser. Otro 25% está, pues así la tenemos que llevar, 75% del tiempo del día despierto. O va hacia la otra orilla, el 80, el 90, el 100% y desemboca en la otra orilla. Y ahora le dicen, has alcanzado el nirvana menor. Y ese nirvana menor, entonces se le llama Arhat, ¿no? El santo, ya lo comentamos aquí en otra oportunidad. Has llegado ahí, pero dices, falta medio camino. Entonces vamos por que la persona ahí se muera. Así, el hombre y mujer de aquí, alcanza a la otra orilla y se muere. Ya llegó a lo que estás diciendo, no ha llegado como era supremo gran vacío, o la conciencia de ser absoluto, no ha llegado. Entonces, en una morada pura, que se llama, puede continuar haciendo su trabajo. Ya no necesita volver a esta orilla porque ha rebasado el reino de la mente. De este lado es el reino de la mente. Atrás nuestro está el reino animal, el reino vegetal y más atrás está el reino mineral. Y esos reinos no tienen gran intervención, su evolución no tiene mucho que ver con la mente. El hombre sí, ¿no? Mente. De ahí viene manás. Manás es del sánscrito y quiere decir mente, y la traducción inglesa es man. ¿Ya viste? Man. Viene de manás, mente. Entonces, cuando dicen hombre, mente. Y luego wub, man, que es, pues sería hombre con wub, es matriz, ¿no? Wubman, woman. Woman, hombre con matriz. Pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Man y woman están en el reino de la mente. Entonces está muy ubicado. Entonces eso es lo que se llama, bueno, mientras no has desarrollado tu mente, pues tienes un ciclo de necesidad como un muchacho que va al colegio, ¿no? Y entonces tiene que estar yendo de año en año y tiene que ir su mente se tiene que ir desarrollando poco a poco y otras facultades emocionales, lo que llamamos ser hombre. Pero cuando se va a perfilar a la otra orilla, entonces se dice, ok, pero es que en la otra orilla es por encima de la mente. Vas a ir a la otra orilla por encima de la mente. Y entonces lo que llamamos ya despertar. Pero ya les dije que cuando estás en el ser, llegas a la otra orilla, un despertar menor, tampoco has alcanzado el nivel del que hablé como la conciencia de ser absoluto. Y entonces tienes que seguir evolucionando, llámale tú, si rompiste el ciclo de necesidad, porque no puedes ser atraído a una región que ha sido superada. Como un niño que termina primaria,
¿no? Entonces cuando regresa al colegio el siguiente año se inscribe, ¿no? Termina primaria, pues entra a secundaria. ¿Para qué va a repetir el año? ¿No? Bueno, si no aprueba los exámenes, go back, tienes que repetir el año. Pero ya viste, ha superado el reino de la mente. Ahora tú dices, ¿perdí mis facultades mentales? No, en realidad no. Bueno, más allá al final eso ya se queda pulverizado, pero mientras, aunque estés en el ser, sigues teniendo mente, pero ya la desarrollaste antes, ¿ya viste? Pero el ser sigue evolucionando, y se dice sigue evolucionando en los reinos que en budismo llamarían moradas puras. Por eso los nombres que se usan para ir a la otra orilla, ¿no? Arhat es el que no regresa. Primero es un término que dice, es el que ha entrado en la corriente, los niveles para ir a la otra orilla. El que ha entrado en la corriente, el 25% de abajo, es un ser humano que se ha dado cuenta de que existe el estado despierto, el estado de ser. Pero se dice, entró en la corriente, pero entró en la corriente que va a la otra orilla, ¿ya viste? Y ellos dicen, pero así lo dicen, ¿entiendes? Esto es para que los discípulos más o menos tengan marcos teóricos. Dice, bueno, el que entra en la corriente, si ahí le da el torzón y ahí se muere, con la seguridad en 7 vidas logra avanzar más al llegar a la otra orilla. 7 vidas. Bueno, ok, pero vamos para que no te dé el torzón. Y entonces sigues avanzando, llegas al otro 25% y el nombre cambia, ¿no? Y entonces el nombre en español es el que regresa solamente una vez más, porque ya tiene bastante experiencia en el estado despierto. Entonces, pero sí se ve obligado a un renacimiento forzado para culminar su camino a la otra orilla. Y en español uno es, así literal, el que ha entrado en la corriente, y el segundo es el que regresa una sola vez más. ¿Ya? El que rebasa la mitad cambia su nombre y le llaman Agamanin. Agamanin, eso en español, el que no regresa. Listo. Ya llegaste a la mitad del río, entonces dice Agamanin, este no regresa. Obligadamente no regresa, puede regresar si hay una misión y si acompaña a algún maestro que está en misión, puede regresar, pero no es una obligación, ya es una cosa superada, como que el que pasó de secundaria el de secundaria se fue a prepa. Entonces dice el que no regresa, y entonces cuando marcha de este mundo va a lo que ellos llamarían morada pura, ¿no? Y que dicen, no, pues ahí está Mitaba, y así le ponen, no, pues Avalokitesvara, Mitaba, y ya ponen a todas las huestes de Budas y Bodhisattvas trascendentes, y entonces sentaditos en el jardín así, y entonces ahí llegas feliz, ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer acá? Atención, otra vez atención, a despertar al ser. Y entonces ahí tienes el que no regresa al samsara. Samsara es el ciclo de los renacimientos. Pero como ya me estoy perfilando para ir a la otra orilla, ahora mi desarrollo va a ser espiritual, va a ser el ser. ¿Ya viste? Y finalmente, si la persona sigue sin morir, ¿no? Porque dice, entonces culmina su paso y vive acá, al convertirse en un arhat, despierto todo el día, es un nombre que en español quiere decir nirvana en vida. Quiere decir que ya en esta vida, ya llegó a la otra orilla, ya está consumado su estado despierto y está en un nirvana en vida, una extinción de la mente que se mueve por donde se le ocurre. La persona está estable en su ser y puede pensar cuando quiera y trabajar, convivir con su familia, puede hacer lo que quiera mentalmente hablando, pero él ya está estable en el ser. Entonces le dicen nirvana en vida. Y entonces, ¿qué pasa? Si ya viste dónde está llegando. Si se muere, esa persona ya ahí se llama nirvana póstumo. Y entonces, pero nirvana póstumo es la pequeña todavía, o tú dijiste, el nirvana menor, a los paraísos búdicos. ¿Ya viste? A las escuelas de misterio. Y entonces, ¿qué pasó? ¿De qué se trata? Pues hay que despertar. Ya te lo dijeron desde allá atrás, sigues sin entender nada. Entonces hay que despertar. Entonces la persona entra, sí, para que veas todo,
La pregunta que tú me haces es algo así como, los estudiantes de un colegio tienen que pasar por todos los grados, ¿ya? Desde kinder, pequeñitos, así que empiezan a ir, son unos pollitos pequeños, salón de juegos. Entonces, desde ahí tienen que ir, y luego viene primaria, secundaria, se preparan, preparatoria, y entonces se preparan para la universidad, pero entran a la universidad, sigue maestría, sigue doctorado. Y luego ya llegaste a doctorado, pero imagínate que al llegar al doctorado tu conciencia es todo. Es todo lo que, todo ya lo tienes, ya lo eres. Entonces puedes estar con niños de párvulo, digamos, jugando en el arenero, ¿no? Si se requiere, te puedes subir, meter al arenero y jugar con los niños en el arenero. Un ser nunca se puede dar cuenta de la grandeza de otro ser, porque solo puede darse cuenta de su nivel. Entonces el niño está jugando en el arenero. Si tú te metes en el arenero y juegas en el arenero, el niño, tú eres otro niño, igual que él. ¿Ya viste? Y entonces, porque no puede ver la altura. Si quieres ver la altura de un ser, tú tienes que elevarte, y elevarte, y elevarte. Y entonces, no, te elevas, se eleva un poco más, te elevas, se eleva un poco más. ¿Hasta dónde llega? ¿Quién sabe? Tú dices, ¿hay veces que el discípulo supera al maestro? Sí, si el maestro no está en un nivel consumado, claro que sí. Entonces el discípulo puede rebasar al maestro. Entonces, bueno, lo que estoy tratando de decir es que al llegar a ese doctorado final, eres todo, eres el absoluto. Entonces estás en todo y puedes ejercer acciones en todos lados, pero no como individuo. Los niños o muchachos y luego jóvenes de carrera y maestría y doctorado ya son hombres jóvenes, pero ellos sí son individuos. Ellos sí están cursando algo y les falta por cursar más. ¿Me estoy explicando? Pero al llegar hasta allá es como si hubieras absorbido todo. Y se dice restauración completa. Ya estoy en todo momento y en todo lugar. Entonces, no hay un individuo exacto. Entonces, tú dices, es el principio, es el final, es el punto y aparte, quién sabe. Lo que sí te puedo decir es que está en todo, está el ser en todo ello. Entonces, cuando dice Iswara, cuando se refiere con lo mutable, en la vía contemplativa, y dice que se ha conseguido el estado de Iswara, eso ya contempla, aparte de la parte física, de la montaña, el árbol, etcétera, y todos los niveles. Todos los niveles. Ya lo entiendo, era esa era la... Sí, porque yo creía que la parte existencial, mutable, etcétera, solo se refería a, digamos, la parte, el universo, el cosmos, galaxias. Sí, esta región. Sí, cuando se dice existencia. Y sí, ya un poco me he aclarado que engloba todo. Todo. A ver, aclarando un poquito eso, sí es eso. Ya te medio entendí. Ya te entendí. Lo que queremos decir es que yo dije en la oportunidad pasada, he venido desde lo más alto hasta lo más bajo. Eso dije. Lo más bajo es esta existencia que tú llamas esta. Pero antes, en la plática, dije, pero esta es una región horizontal. Y esa región horizontal luego tiene niveles verticales, cada vez superiores y más cercanos, vamos a llamar, hablando tridimensionalmente, más cercanos al absoluto. ¿Ya viste? Entonces, en cualquiera de esas regiones, física, o a veces le ponen nombres y lo dividen en 7, ves que el 7 se usa mucho, entonces, y luego dicen, bueno, como tú tienes 7 cuerpos porque estás en todas esas regiones, cosas por el estilo. Entonces, en cualquiera de esas regiones se está llevando a cabo la actividad. Entonces, y muchísimo más en esas regiones que acá. Muchísimo más. Sí. ¿Sí está? Muy bien. Maestro, yo tengo 2 preguntas. Bien, amor. La cuartilla que nos compartió. Sí. A ver, no sé, es que me hice mi acordeón. Bien. Porque eso. dije, se me van a olvidar. Bien. Pero la primera era de la parte que dice, la muerte no es nada para mí, pues en verdad no soy nadie aparte de mí mismo. No soy nadie, no hay nadie aparte de mí mismo.
¿Ya ves por qué preguntas? Tenemos que leer bien. A ver, amor, repite otra vez, pero léelo bien. A ver, ahí va bien leído. Bien. La muerte no es nada para mí, pues en verdad no hay nadie aparte de mí mismo. Ahí está. Punto. Punto. No hay nadie que muera, pues solo yo soy. Ajá. Y entonces, mi pregunta era que en uno de los satsangs de los días anteriores había hablado del cuerpo humano como un instrumento de percepción. Uh-huh. Y entonces como que me entró la duda, y una vez que se termina el cuerpo humano, se termina el instrumento de percepción, queda conciencia pura, ¿no? Ah, bueno, ahí está mi duda. No, se retira la conciencia se retira a un lugar donde habrá percepción. Por eso yo les dije que los niveles, los dominios cósmicos, ¿no? Nuevamente, para darse a entender, se dividen en rupa y arupa. Y entonces los que llamamos, todo eso sigue siendo budismo, porque ahorita nos está siendo útil. Bueno, los niveles rupa quiere decir forma. Entonces quiere decir que este es un nivel con forma, ¿ves? Tiene su cuerpo, formas definidas. Hay varios niveles con formas definidas. ¿Ya viste? Si lo estudiamos en el sistema clásico, pues son 4. Por eso le dicen el cuaternario, pues han de ser 4, ¿verdad? Pero bueno, 4, con forma definida. O sea, al ser que estás viendo está definido. Bien, y luego siguen regiones más abstractas y se llaman arupa. En budismo, arupa es sin forma, pero realmente es sin forma definida. ¿Ya viste? Y entonces, una de ellas es como si el cuerpo de un ser humano definido se empieza a hacer un poco más energético. ¿Ya viste? El siguiente se asemeja mucho más a una entidad lumínica de colores múltiples. Ya no le ves cara de hombre, de plano. Y entonces, y si se va más arriba al tercero, entonces es pura conciencia. Ahí sí ya no hay forma, pero sí hay percepción. Yo les dije que la existencia tiene que tener percepción. Y entonces en el de hasta arriba de estos 7, vamos a decir, lo que hay es puras conciencias. ¿Ya viste? Y que pueden comunicarse, pero es raro para los seres humanos aquí en el mundo porque no hay derecha, no hay izquierda, no hay arriba, no hay abajo, es pura conciencia, es como un vacío sin, ¿ya viste? Y entonces a esas conciencias a veces les llamamos chispas. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es lo que dije ahí? ¿Cuál es la pregunta? No, o sea, la pregunta es, más bien, queda la percepción, solo que no en la forma de cuerpo humano. Sí, digamos que vamos a poner lo natural, porque también depende mucho del ser. Yo les dije que los seres humanos, ustedes vienen de sus domicilios, con código postal. Entonces vienen con su domicilio y por lo tanto con su país, ¿no? Vienen de España, de Argentina, etcétera, de donde vayan, de México, etcétera. Entonces eso se llama domicilio, pero eso todo está acá, ¿no? Pero yo me refería a domicilio cósmico. Entonces tienes tú, como que vamos a decir, tu conciencia, cuando no estás acá, se aloja en alguna región en que se siente cómoda. Y entonces es otro domicilio. ¿No? Están domicilios estelares, pero eso se asemeja un poco más a los domicilios estos que estamos hablando, ¿no? Seres de domicilios estelares. Pero domicilio cósmico quiere decir que la persona tiene ya su evolución lograda, una experiencia, vamos a llamar. Y entonces esa experiencia en la existencia, si se muere, ¿qué dice? Se va de este mundo, regresa a su domicilio cósmico, ahí es donde se siente cómodo. ¿Ya? Pero vamos a suponer que podría que la persona se va de este mundo y se fuera retirando la conciencia, entonces pasaría por varios domicilios, pero en todos hay percepción. Entonces sería como un reino etérico,
sería el más cercano de acá. Igualito acá. Pero se ve como las montañas de allá, desde donde yo veo allá arriba, las montañas de ahí, igual se ve lo etérico. En México hay una palabra que se usa y se usa bastante que se llama calina, que no es neblina, ¿ven? Neblina pues es de humedad, pero calina pues es un polvo, está polveado. Y entonces estando en mi habitación, en las mañanas sobre todo se ve a lo lejos y se ve todas las montañas hay calina, entonces se ven como si estuvieran transparentes. Entonces eso sería un ambiente mucho más etérico, se vería menos físico, pero sigue teniendo forma. Ya, ahora sí ya. Entonces, a grandes rasgos, a donde entres en una región cósmica, tiene que haber percepción. Llega un momento en que si llegas a una región de las más altas y te dicen, ¿quieres conocer lo que está allá atrás? ¿Quieres ver la verdad? Entonces ahí sí no hay percepción. Ahí sí es una reabsorción en el absoluto. ¿Ya viste? Entonces el individuo a veces se resiste un poquito. Digamos que le sacatea, pero lo convences, ¿me entiendes? Vamos, ya seguro. Y entonces puede ir para allá. Sí me explico lo que quiero decir. En todas las regiones habrá percepción y tendrás familiaridad. ¿Qué quiere decir familiaridad? Aquí tienes familia, tienes tu familia sanguínea, tienes tu familia, está la familia sanguínea, está una familia kármica que llamamos grupal, ¿no? Camada. Una camada grupal que pueden contener a varios millones de seres que evolucionan más o menos juntos, algo así como tu clase en el colegio. Entonces llegas a tu clase, pues son 30, pues esos son tus compañeros. Pero tú estás, aparte de tu familia, estás dentro, por fuerza, de una camada, vamos a decir, evolutiva. Ahora le pueden llamar, por ejemplo, países. Tiene como un grupo colectivo. En los reinos invisibles pues les llaman principados, dominios, ¿no? Gobernado por grandes potestades, pero es el equivalente, un poquito. Entonces tienes tu familia, o sea, no te vas a estar solita, mi vida. Tienes tu familia y tu familiaridad. Tienes otra familia con la que progresas y luego haces familiaridad con seres de más conciencia y desarrollo, y siempre estarás cuidada, amada y protegida. Y entonces ahí nos vamos, y ahí te vas localizando a donde tú te sientas bien, porque a una persona, a un ser, lo llevas a una región de conciencia alta y las sensaciones de pérdida de conciencia, le llamamos blackout, es como que tú tienes un nivel de conciencia, si te suben a un nivel de conciencia alto, como no puedes subir, entonces aparece lo que se llama un blackout. Es como un desmayo, como que te pusiste negro todo. Entonces tienes que bajar a una región en la que te sientas, que te sientas cómodo. ¿Sí? Pero, bueno, hablando un poquito del blackout, lo que no me termina de quedar claro es si en el nivel más elevado no hay percepción, o sea, ¿cuál es la diferencia con un blackout? No, es que, a ver, el blackout es alguien que quiere subir a ver algo Sí. y que no puede. Sí. Y el otro, no hay percepción. Yo sé que el árbol, yo sé que esa montaña está allá. Sí. Cuando se dice leímos no hay percepción y no hay existencia, es porque si yo soy eso, pues técnicamente no es algo afuera de mí, yo soy eso. Pero yo sé que tú estás ahí sentada, eso sí lo sé. Pero también sé que yo soy tú, que tú, que eres mi Shakti y que mi Shakti eres tú. Y que yo, ¿entiendes? Entonces es más o menos la idea. Entonces no hay blackout, al contrario, se te quitaron todos los blackouts. ¿Ya viste? Sí, ahí está. Tenía otra pregunta, pero ya no sé si es abuso. A ver, estamos abusando de la confianza. Si no, me espero al final, si queda tiempo. Hola, maestro. Salvador. ¿Se me oye bien? Sí, te oigo.
Bueno, Un poquitito más alto, pero sí, te oigo. ¿Ahí mejor? ¿Eh? ¿Ahí mejor? ¿Me oye mejor así? Ahí. Perfecto. Tendría dos preguntas. La primera sería, cuando habla de estos 7 niveles, ¿se podría asemejar a los niveles que dice la religión católica, que habla de serafines, querubines, tronos, potestades? Más o menos esas cualidades de esos siete niveles, más o menos. Sí, es que todas las tradiciones espirituales han tenido experiencia de esos niveles y cada tradición espiritual hace su propia división, aunque el 7, ahorita voy a decir una cosa, pero el 7 es muy constante. El de los ángeles que estás hablando, que tiene tradición judía, son 9, lo dividen en 9. Entonces, no, entiendo que ángeles, arcángeles, principados, ¿no? Virtudes, dominios, potestades, y luego querubines, serafines y tronos. Entonces, ¿ya viste? Los más altos son los serafines. Serafín es una palabra, seraf. Serafín quiere decir seraf. Apis es el toro, es la serpiente toro, pero es la serpiente de fuego luminosa. Entonces, cuando se habla de un serafín, realmente dice, ¿qué hacen los serafines? Así está explicado en esa religión, ¿entiendes? Dice, ¿qué hacen los serafines? Están viendo hacia el trono de la gloria y cantando Kadosh, Kadosh, Kadosh. Gloria, gloria, gloria. Esos seres, ya tanto va el cántaro al agua que se rompe. Por andar canta y canta, se van a meter para adentro. Entonces, están rezando al trono de la gloria, a la trascendencia. ¿Ya viste? Entonces, y toda la jerarquía de seres, que en esa tradición habla de ángeles, que es lo que mencionas tú, ellos marcan 9. Pero cuando se estudia, en realidad se marca en 7. 7 es un número bastante bien estudiado. El problema es que acuérdate que cada ser crea con su mente una realidad. Entonces, verdaderamente, tú dices, ¿cuántos niveles hay? Cada ser crea su realidad. Entonces, es como una televisión que prendes cualquier canal y en todos los canales hay algo. ¿Sí me explico? Pero pertenecen a grandes rasgos a alguno de esos 7 niveles. ¿Sí? Bien, gracias, maestro. La otra pregunta es referente cuando una persona llega al despertar o casi al despertar o ya ha entrado en el despertar, cuando se dan circunstancias de que empieza a hablar con otras personas. Y cuando está hablando con otras personas, pero al mismo tiempo él está como a la parte de atrás. Y entonces está observando a la persona que habla y al mismo tiempo es consciente de lo que habla y consciente a quién se lo está diciendo, pero es difícil de explicar. Pero estás como atrás y tú estás hablando, pero estás como atrás oyendo la conversación que tú estás explicando a las personas que se lo estás explicando y eres consciente de ello también. Y eres consciente de todo al mismo tiempo. Uh-huh. Cuando está ocurriendo esta sensación, ¿estamos hablando del nivel de despertar solo o estamos hablando ya del primer nivel de tener conciencia? No consciente, sino el primer nivel que ha hablado usted anteriormente, ¿no? De ver y saber que yo soy eso que estoy observando, que soy al mismo tiempo. ¿Cómo sería cuando estás en esa situación que tú estás como observando lo que estás diciendo y al mismo tiempo a quien se lo estás diciendo y tú realmente tu posición es esa parte de atrás que está observándolo todo? Claro. Mira, eso que me estás diciendo es lo siguiente. Es usual que cuando alguien observa, tome distancia para observar. Eso, fíjate bien lo que te voy a decir. Cuando observas, tomas distancia. Entonces, ese observador que dices, que simultáneamente está atento de tu personalidad,
de lo que estás pensando, de lo que estás hablando, como si se separara un tanto, eso es lo que estás diciendo, y observara, ¿sí? Y también observa a la otra persona y se da un proceso en el que está ese observador como salido, porque está como queriendo ver todo el fenómeno que se está llevando a cabo. Pero finalmente eso no es necesario. La idea es que el observador puede estar dentro, completamente dentro de la persona y no necesita tomar esa distancia. Entonces, puedes a la hora de hablar, que ese testigo esté incorporado dentro de ti. No tiene necesariamente que salirse para verlo de afuera. ¿Ya me entendiste? Pero le pasa a mucha gente. A mucha gente le pasa como salir y ver. O a algunos en meditación como que dicen, me retiro y me veo a mí ahí, sentado, ¿no? O me retiro y me veo acostado en la cama, cosas por el estilo. Sí, eso no se produce de una forma consciente, sino que inconscientemente, sobre todo sucede cuando estoy hablando de cosas de tipo espiritual. En esos temas ya es que sin darme cuenta ya estoy ahí atrás. ¿Está bien? Y sucede así. Está bien, puede seguir sucediendo porque la palabra sería calibrando al testigo. ¿Ya viste? El testigo quiere darse cuenta que él es el testigo, que él es la conciencia que se da cuenta. Pero con el tiempo va a ser innecesario, se va a integrar normalmente en tu personalidad, en tu cuerpo, y va a hablar normalmente y nada más. Ya no es necesario estar muy atento de dónde está y que quieres que él se dé cuenta. Puedes estar integrado, pero si sigue sucediendo, no importa. La idea es que te estoy diciendo que no es necesario. Y que no, lo que yo estoy diciendo no es que la persona tiene que estar siempre como afuera, como testigo. No. Tienes que estar dentro como testigo, despierto y atento y vigilante de que eres. Tu conciencia está acá, aunque a veces puede sentirse que se retira y se ve. Eso le pasa a muchas personas, sobre todo les pasa hacia atrás, como si se pusieran un poquito atrás, ¿no? Eso es lo que dices. Sí, pero eso quiere decir que el foco de atención se pasa hacia una parte y desde ahí parece como si te estás dando cuenta de lo que está sucediendo ahí. Eso es lo que quieres decir, sí, ¿verdad? es eso, maestro. Sí, pero digo, si sucede, bien. Pero con el tiempo debes de permitir que ese testigo ya esté integrado dentro de ti, porque ya está maduro. Ya no tiene que estar ahí como muy vigilante, ya está incorporado dentro de ti. Entonces, ahora el ser que tú eres, la conciencia despierta, está bien integrado en tu personalidad, está bien integrado en el cuerpo y en la mente, está en este lugar, no está como ajeno, vamos a decir. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, perfecto, maestro. Muchas gracias. Muy bien. Hola maestro, un gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad de dejarnos preguntar. Una bendición. Mi pregunta es acerca... Un poquito más alto. Sí, mi pregunta es acerca del ego. Cuando una persona despierta al 100%, 100% despierto, ¿significa que ha disuelto su ego 100%? ¿O tú puedes estar despierto y haber rastros de ego? Sí, esa es una pregunta importantísima, porque la persona piensa, me he despertado y el ego ya no está. No es así. La persona despierta y muchos rasgos del ego pueden permanecer mucho tiempo. Entonces, la idea es que como tú estás ya despierto en tu ser, ya no le das tanta fuerza y energía. Acuérdense muy bien, nada en la existencia permanece si no le das energía. Eso es lo más importante. Y por eso he dicho la planta, ¿no? La planta en una maceta, le tienes que dar agua, le tienes que dar tierra buena, le tienes que dar aire, ¿no? Para que la planta viva. Porque nada en la existencia es substancial. Substancial es algo que existe por sí mismo y en sí mismo, sin la ayuda de ningún agente externo que le ayude.
Y la planta tiene agentes externos que le ayudan. Necesita agua, necesita tierra buena, necesita nutrientes en la tierra, necesita buen aire, aire limpio, ¿ya viste? En la existencia no hay nada sustancial. Nada existe por sí mismo y en sí mismo. Lo único que existe por sí mismo y en sí mismo es el absoluto. Entonces, cuando una persona está en su trabajo espiritual, es una mudanza. No es un cambio radical. Es como a ver, tú tienes aquí tu casa, ¿ok? Y te vas a mudar a otra casa. Aquí está el estado despierto y aquí está tu personalidad actual. Sí. Entonces empiezas, tu trabajo, tu atención se va hacia esa otra casa. A lo mejor hasta la empiezas a construir, que sería despertar, sí. ¿No? Pero eso no quiere decir que un día te pasaste y ya se acabó. Es una mudanza gradual. Estás gravitando, ya viste, entre tu personalidad y tu ser despierto. Entonces, conforme pasa el tiempo, dejas de darle energía sobre todo a aquellas, no son cualidades, pero aquellas actividades dentro de la personalidad que para ti son indeseables. ¿No? Ya lo dijimos, todo lo que te haga sufrir a ti y a los demás, no sé, cosas que no te gustan de tu personalidad, no tienes que luchar tanto para corregirlo. Porque esto no es terapia psicológica, es nada más quitarle la energía. ¿Y a qué le doy la energía? A mi estado de ser. Entonces, como no tiene energía, todo ello se va poco a poco, como la cabaña que dije en medio de la selva, se va desnutriendo, se va perdiendo, se va deshaciendo, porque lo tengo que defender para que viva, tengo que seguir pensando todo el tiempo. Pero si yo me voy de este lado, eso pierde fuerza. ¿No? Entonces hay un tiempo en que esto prácticamente llamarías está muy limpio y ya estoy fijo en el ser. Y nada más se han acumulado las más virtuosas cualidades del ser humano, que hemos dicho que son el amor, etc. ¿Ya viste? Entonces aquí hay el peligro, es que cuando la persona, bueno, no es un peligro, pero es una precaución. Hasta ven cómo se pone esto. Entonces la precaución indica la inocente suposición de que puedes llevar rasgos de la personalidad indeseables para acá. Okay. Por ejemplo, la soberbia de la que hablaba yo ayer. Entonces quiero conservar mi soberbia, porque ya dije ayer que me siento muy bien con ella, ¿no? Arrogante, ¿no? Altivez. La palabra que se usa es la altivez debe desaparecer o vendrá la caída. Altivez, soberbia, es un ejemplo nada más. Pero tienes una inocente, eres inocente. Crees que eso va a ir al reino del ser y del espíritu. Y entonces lo tratas de traer. Cuando eso a veces estás en el tránsito, en la terminología budista que hoy nos está siendo útil, se dice, este hombre apesta a despierto. Como que sí está medio despierto, pero tiene tantos rasgos de la personalidad incrustados como adherencias. ¿Ya viste? Claro. Entonces dice apesta a despierto. De entre ello puede mostrarse muy arrogante y así, bueno, es un ejemplo porque estoy hablando de la soberbia, ¿no? Muy arrogante, que se cree lo máximo y todo. Bueno, sí. Entonces quiere decir que es peligro o es riesgo. Es riesgo, y por eso viene la purgación es necesaria. Y por eso un buen guía y maestro siempre está pendiente del despertar, pero está pendiente de que los rasgos de personalidad no busquen pasarse. ¿Ya viste? Vamos a poner la vanidad. La vanidad. Hay vanidad física, ¿no? Así, pues, estar guapo, pues. Entonces, vanidad física, vanidad mental, ¿no? O sea, que una arrogancia mental, ¿no? Una soberbia mental. Entonces, puede ser física y mental. Entonces, hay una infeliz inocencia que puedo llevar mi vanidad al reino del espíritu. Y entonces un buen guía y un buen maestro te hace así, mira. Algo así como tú no pasarás hasta que se quite eso.
y ya, se va quitando y entonces se va incorporando. ¿Ya vieron? Un buen guía debe de siempre tener cuidado, porque es una suposición humana. Yo puedo llevar esto de aquí para acá, no se puede, no se puede. En el tránsito, bueno, estás gravitando, pero una vez que viene el cambio, viene una purificación total. Porque en los reinos, cuando hablé de los 7, ¿no? Los 3 de arriba no permiten ninguna energía inferior. Es una vibración que no puede entrar ahí. ¿Ya viste? Y a eso va mi continuación de pregunta, que es, tú para llegar a las moradas puras, tienes que haber, todo el ego se tiene que haber disuelto, o tienes que haber despertado, incluso si sigue un poco de ego ahí, bueno, para acceder, para acceder a eso. Mira, las enseñanzas que se esfuerzan para dar marcos teóricos, entonces dicen más o menos esto. Cuando una persona despierta, al menos el 50%, el 51% de la energía debe ser luminosa. Entonces te queda el 49%. Y tú ya sientes que estás en los cielos superiores. Y tienes el 49% de cochambre. Y dices, bueno, entonces, bueno, así se dice, ¿no? La persona despierta, quiere decir que el 51% de su energía, ¿no? Está ascendida, se llama ascensión, ¿no? La energía ha sido redimida o ascendida. Se ha ascendido, pero nada más con el 51 ya estás ahí, ¿ya viste? Luego dices, ¿y qué vamos a hacer con el 49? Que me falta. La forma más natural de deshacerse del otro 49 es lo que llamamos servicio. Porque has tomado el ego, quiere decir que se ha reforzado con mucha energía y ha tomado y tomado, así como un bebé lindo que nace con nosotros. Tú piensas todo lo que ha tomado, todo lo que ha recibido, alimento físico, alimento emocional, cuidados, protección, y luego diversos maestros les dan en los colegios. ¿Tú sabes lo que ha absorbido el niño? ¿Ya viste? Pero lo que es lo natural sería que ese niño llega a la mitad de su vida, vamos a poner 35, 40 años, y empieza a devolver. Ya, bueno, como si ahora tiene su propia familia, y entonces ahora devuelve todo lo que recibió. ¿Ya viste? Y entonces compensa el exceso de energía que ha recibido, porque aquí tiene que estar compensado todo. Entonces, la idea de esto es que esa energía indeseable que yo he acumulado, primero desarrollar el ego es necesario, la personalidad debe desarrollarse, pero luego es el principal obstáculo. Ahí está el problema. Sí, a ver, del reino animal vas al reino humano. Pues en el reino humano me tengo que desarrollar un yo a fuerza, y entonces tengo que atraer toda esa energía para desarrollarme mentalmente, emocionalmente, físicamente. ¿Ya viste? Es mucho lo que se está absorbiendo. Y entonces, por eso se dice, toda esa energía normalmente es de ego, es de egoísmo. Sí. Para ti, para ti, para ti. ¿Ya viste? Yo mimé conmigo. Entonces dices, bueno, la persona se despierta, es lo que dijimos, el 51% de esa energía se ha clarificado, se ha redimido, se ha ascendido, se llama proceso de ascensión, ¿no? Experiencia que todos tienen que vivir por fuerza. Entonces viene un proceso llamado ascensión, pero el 49 falta. Entonces no puedes irte a regiones ya, ahora sí, chao, ya me voy allá, no. A trabajar se ha dicho. Y entonces tiene que venir una compensación y el natural es servir, dar servicio. Se compensa la energía. Ya devuelvo todo lo que he recibido. Y todo el egoísmo que se formó y que se acumuló de alguna manera con algunas energías, las vuelves a soltar. Esa es la forma natural. Hay otras. Yo, en mi tendencia, impulso mucho el fuego, ¿no? Porque con el fueguito, pues lo quemas y se acabuche, como dicen por ahí. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Es una mezcla de servir, es una mezcla de seguir despertando, es una mezcla de prender fuego para que la energía vaya
clarificándose, porque lo que bajó, lo que sucedió es que una energía abstracta se hizo condensada. A ver, el aire húmedo, pues vapor de agua, se hizo agua. El agua se hace hielo. Ahí está condensado. Entonces, ahora el hielo la tienes que convertir en agua y el agua lo tienes que convertir en vapor. ¿Ya viste? Entonces, si le metes un poco de calor al hielo, lo vas levantando. Entonces se va transformando en agua, ¿no? Eso es proceso de transmutación de las energías, la alquimia para transmutar energías inferiores en superiores. Entonces caliento el hielo poco a poco, ¿no? Si no lo haces hasta chillar, pero si lo calientas poco a poco se hace agua, y si lo sigo calentando poco a poco, con amor, con cariño y sin lastimarme a mí ni a nadie, de agua se pasa a vapor. Entonces ya las energías que se condensaron en el proceso, ¿no? Porque acuérdense que la manifestación cósmica, una vez que se detona, va desde lo abstracto hacia lo concreto. Viene bajando por esos 7 niveles que estamos diciendo. Entonces, pues por donde bajaste, subirás, y por eso hablaba yo del yo-yo. No sé si, yo creo que en todos los países han jugado el yo-yo. Yo jugué el yo-yo en su momento, y entonces el yo-yo baja, el yo-yo sube. Entonces todo lo condensado es para que tuvieras una experiencia determinada. Un yo, ahí te hiciste hielo, pero ahora necesitas regresar a agua, y de agua necesitas regresar ya con toda la experiencia vivida, vamos a decir. Entonces ese es el proceso que se entiende más. Entonces no es un proceso cósmico, no es así de que rapidito y ya, sino que lo más seguro es que la persona despierte. A veces del despertar menor al despertar mayor puede pasar tiempo. No es así que va a ser, ya, como ya aquí, ya llego al otro inmediatamente. No es exactamente así. Pero es una gran aventura, vida mía, es una gran aventura, porque vas de gracia en gracia y de gloria en gloria, porque cada vez tus energías van, ¿ya viste? Y algunos vienen de dominios cósmicos, de todos los seres humanos que conoces, ya les dije, vienen de diferentes dominios cósmicos, como han venido ustedes de diferentes dominios o direcciones, o como le llaman, de diferentes domicilios. Diferentes domicilios, igual todos han venido de diferentes domicilios cósmicos. Están enterados muchos que había una gran aventura que llegar a cabo en estos momentos, y muchos quieren participar. Entonces apuntan, como dicen por ahí, se les invita y se apuntan. Y entonces, bien, ¿de dónde están sus dominios? Bueno, ¿para qué quieres saber tanto? Mejor primero nos vamos a despertar y ya. Pues nada más es que sepan que vienen de diferentes dominios cósmicos. Y a veces de diferentes dominios cósmicos acompañados de diferentes dominios estelares. Entonces la cosa se termina de complicar peor. Pero naciste como hombre, pero no sabes bien de dónde vienes. ¿Cuál es la diferencia entre dominios cósmicos y estelares? Dominio estelar quiere decir que lo puedes ubicar, ¿no? Los dominios cósmicos van de abajo hacia arriba, y horizontalmente serían dominios también estelares. Entonces, este sistema solar es un dominio estelar, pero otro como, vamos a decir, Sirio Azul, entonces es otro dominio, es otro dominio estelar, pero está en el mismo plano, lo puedes ubicar como una estrella, igual que nuestra estrella. Entonces un domicilio estelar. Pero allá y acá también hay para arriba todo. ¿Sí me explico? Pero es un asunto de ubicación, como cuál es tu código postal. Pues soy de ahí, pues órale, vente. Y ya. Pero si vienes de un dominio, es por una vida o muchas vidas. Cuando viene para esa experiencia como estás hablando, la persona, este ser, se quedó aquí por muchas eras, ¿sí? Puede ser. Para pasar por la experiencia terrena. Claro, puede ser, pero decir, no hay una regla exacta. A ver, ustedes vinieron y alguien dice, yo me voy a quedar un mes en Suiza.
Bueno, ¿y tú? No, yo me voy mañana. Bueno, pues, o sea, imagínate cada quien, sus decisiones y todo, es complicado. Sí, puede venir por muchas vidas, sí, o puede venir por tantitas, y entonces ayudar. Sí, algunos, esto se los digo, ustedes dicen, ¿para qué estamos hablando de esto? Es que luego resulta que se vienen conmigo, oye, es que yo en meditación, yo no soy de acá, que yo decía... Es que resulta que las Pléyades, digo, las Pléyades ahora. Es como si no se te olvidara, como si te olvidara que fueras argentino, o que fueras... Y de repente llegas, ¿qué crees? Soy argentino. Vengo de allá. Pues ya, esta mujer como se... Te asombras porque se te olvidó y dices, ¡ay, caray! Sí, porque estoy acá, vengo de donde sea, ¿no? Vengo de Chile. Pues eso está lejos. ¿Y qué hago acá? ¿Para qué te metes en lo que te metes? Ahora ya te amolaste. Te apuntaste, vienes para acá. Entonces, Eso es a voluntad, los que vienen a voluntad. Tú siempre eres dueño y señor de tu destino. Siempre. Entonces, siempre se escucha a seres que tienen, como tú escuchas a tus padres en un momento dado, a tus hermanos mayores, a tus maestros, ¿no? Pero siempre, siempre, y no olviden nunca, siempre tú eres dueño y señor de tu destino. Todo lo que se te diga son sugerencias, son cosas que son propuestas, pero siempre para adentro, porque aquí adentro o sea, la divinidad adentro de ti es la que te va a impulsar y decir, esto sí, acéptalo, está bien para ti, o esto de plano no, ya viste, pero sí es voluntario, sí es voluntario. No, sí es voluntario, pero pues ya te metiste al colegio, pues ahora hasta que termines. Pues es que, pues sí. ¿Para qué te metes? Ahora tienes que salir de preparatoria. Y si no quieres, no te hubieras metido. Te hubieras hecho Boy Scout y ya, ahí te vas al bosque. Sí, sí, es como un compromiso. Es que kármicamente pero es aceptado. Sí, siempre. Lo que pasa es que viene el famoso olvido, ¿ves? Cuando se dice, bueno, así se dice en Grecia, ya sabes, antiguo, filosofía muy antigua. Cuando el alma gravita al cuerpo, bebe de la copa del olvido. Algunos beben más y otros menos. Los que beben menos son los grandes hombres que guían a la humanidad. ¿Ya viste? Los otros andan pero borrachos. O sea, bebieron mucho de la copa del olvido, no se acuerdan de nada. Pero empieza la práctica y empiezan sus meditaciones y empiezan sus respiraciones y esto que estoy diciendo. Es que yo ya me acuerdo que soy de no sé dónde, es que no sé qué, ¿y cómo es posible? Digo, espérate, tranquilo. Primero sí, hay que despertar y ya luego vemos si eres de qué país eres. ¿Ya vieron? Esto es... No la van a ver venir. Pero bueno, sale. Entonces... Ándale, Bala, te oigo. A ver, hola maestro. A ver si logro hacer bien la pregunta. Y está relacionada pues con el uno y el único y esa energía que nos explica que algunos entran ahí y después pues no logran estar bien conectados, ¿no? ¿No logran qué? Estar conectado, no quedas conectado, se cierra la puerta. Se cierra la puerta que dijimos ayer. Bueno, pues a ver. Bueno, pues eso, cuando sucedió, pues no, sales de ahí. Cuando sucedió en ti, estás diciendo en ti. Sí, que entras ahí, desaparece todo, sabes que eres el uno y el único. Bien. Eso no se olvida más. O sea, sabes que eres eso, pero sales de ahí. Y eso, en el momento que sales de ahí, la mente empieza a hacer preguntas, a querer entender cosas. Pero bueno, en mi caso, pasé como 2 años, 2 años y medio, 2 años,
que no lograba esa energía que estuviera conectada. Esto lo digo así para intentar comprenderlo y que me responda. O sea, no había esa conexión, sí, sabía que es como una ventana, como una puerta, que ahí, pues entré ahí, sucedió eso, y bueno, lograba conectarme, pues de vez en cuando, pero no sentía esa energía que se siente ahí del uno y el único, o sea, que es muy fuerte, ¿no? Que se percibe cuando entras ahí, ¡pum!, lo sostiene todo. Entonces, bueno, ¿qué me sucede ahora? Pues que ese pilar está, bueno, es una cosa así, más o menos, que se percibe, pero rígido, que desde el chakra base, pues que se conecta con eso. Digo yo, eso es lo que antes no lograba sostener, porque cuando estoy ahí logro estar ahí y aquí al mismo tiempo, es la conciencia ubicua. O sea, estás así. ¿Y cuál es la pregunta? Es esa, eso va bien así, está bien así, tiene que ir a más hasta el... Bueno, estás hablando del pilar. Sí. Estás hablando del pilar. De esa conexión y no perderla, porque a veces es más fácil en la naturaleza, cuando voy caminando, bueno, llegas... bueno, pasan muchas cosas, pero es más fácil estar ahí o vas así, ¿no? Es un gusto, es un gusto. Mira, la experiencia que estás diciendo, vamos a llamarle una experiencia cumbre, porque es como una mirada, como mira lo que te espera, ¿no? Es eso. Pero entonces luego, eso lo dejé bien explicado, cuando se sale de ese estado, del éxtasis, se sale. Si no, a ver, voy a decir algo, pero no es de preocupar, pero me veo obligado a decirlo. Y creo que ya lo he dicho en el pasado. Cuando una persona entra en un éxtasis así, entonces puede perder mucho conciencia del cuerpo y puede quedar su cuerpo como si estuviera dormido. Entonces, y puede empezarse a enfriar. Solo permanece la coronilla acá, es donde puedes detectar, porque la respiración baja muchísimo, el ritmo cardíaco baja muchísimo, porque toda la energía se fue. Entonces, la coronilla se puede detectar un poquito de calor, pero el resto del cuerpo se enfría, ya viste, la respiración baja tanto que un aparato seguro lo podría detectar, pero a lo mejor uno no podría detectarlo bien. Si es que pasa eso y se queda, si es que se queda, a lo mejor lo tuyo entraste, y acuérdate que al entrar ahí, entrar un segundo, es como entrar toda la eternidad, porque ahí está. Entonces, un segundo, toda la eternidad es lo mismo, pero... Quiero decir, si la persona se quedara. Entonces se queda y queda como dormida, como acostada dormida, vamos a decir. Y entonces normalmente se le trata de volver a despertar, a traer. Entonces por ahí, como toda práctica, se le busca agitar para que baje de varias formas. Y si en 21 días no baja, entonces ya no bajó. Entonces quiere decir que ya se fusionó. Pero acuérdate, lo normal es entrar un segundo y se ve todo. ¿Sí entendiste? O sea, al entrar un segundo ya viste todo. Y puede estar un minuto, un segundo, un minuto, una hora. Es que ya no importa porque no hay tiempo. Es lo mismo. No es aquí que entro en una habitación y si tengo un minuto, pues veo algunas cosas rápidamente. Si tengo una hora, pues veo más, porque con más detalle puedo ver todo. Si tengo todo un día, pues todavía veo mucho más de la habitación. Ahí no es exactamente eso. Ahí al entrar, sea un segundo, o sea que quedes ahí acostado, es en el estado de éxtasis que estamos hablando, es la misma vivencia, porque no hay tiempo. Como no hay tiempo, pues no hay una valoración y no tengo más que ver, no se ve más. En la habitación, que estoy diciendo, sí se ve más, pero ahí no se puede ver más porque es el absoluto. Bueno, eso con respecto a eso. Ahora, se te dio una probada y bendición de conocer eso. Se termina y se sale del estado. ¿Qué debes de hacer? Seguir avanzando en tu trabajo. No te preocupes tanto del pilar de luz, lo que llamamos Shiva Jyotilingam, ¿no? El ling se lee para acá, es el lingam de luz de Shiva y es un pilar.
Entonces, tú ahorita estás diciendo que lo sientes y localizas 20 centímetros. Más o menos esto. Sí, en la espalda, todo por la espalda y bueno, y por aquí, así para arriba. Ok, pero entonces no tienes que estar muy atento y consciente de él, ni tienes que buscar que se expanda y que crezca. Va a crecer, ¿no? Más grande, el ser más realizado, pues crece más. Pero no te preocupes tanto del pilar de luz, ya está estable y entonces déjalo. Todo el trabajo es seguir en meditación, tratando de alguna manera de seguir estando despierto, en meditación cerrar tus ojos, un poco inclinar tus ojos hacia arriba, ¿no? Para ver si puede la energía ir un poco hacia arriba, pero no lo forces. Déjalo que sea. Y durante el día tampoco tienes que estar como tenso, como es que tengo que estar así en el pilar. No, tú tranquilo. Sigue haciendo tu práctica, sigue despertando y nada más. El pilar crecerá, ¿no? Formará el pilar que necesitamos, el Jyotirlingam. Y cuando eso se desarrolla, pues bueno, es un cuerpo de trascendencia, es parte del trabajo. Es parte del trabajo. Me quedó algo atrás, que es que si entro en meditación y estoy mucho tiempo, porque ahora me tomé todo con mucha más tranquilidad. Antes le daba mucho al yoga de la energía y todo eso. Entonces, sí. Pues la energía ahora se siente rígida en esos 20 centímetros como en el éxtasis, ¿no? Bueno. Y cuando se sale hacia afuera, pues cuando se sale hacia afuera esa energía, pues como que se iguala, queda... se afloja. Se queda uniforme. Claro, sí, es que cuando si está concentrado algo, está más dinámico. Cuando le llamas aflojar, que se expanda, entonces tiene una sensación más suelta. Está más suelta la energía, ¿ya viste? Pero no te preocupes tanto. El trabajo, no te preocupes de nada. El trabajo es seguir estando en lo que estás haciendo, despertando. Y como tú, las personas que han podido tener una experiencia de éxtasis, es más fácil que lo puedan volver a tener. Entonces, parte de tu meditación será sentarte. A veces si necesitas recargarte para estar un poquito más sostenido, la parte de abajo de acá, y los ojos un poquito hacia arriba. Entonces cuando se llevan los ojos hacia arriba, la energía tiende a ir hacia, ¿ya viste? Tiende a ir hacia... la meditación con ojos hacia abajo es para centrar la conciencia acá. Y con ojos hacia arriba, la conciencia... Y a ver si se vuelve a abrir, se puede volver a abrir. Y tampoco digas, ya quiero que se quede abierto, porque si no se queda abierto es por algo. Cosas tendrán todavía que madurarse acá, limpiarse acá. Entonces no busquemos demasiado lo alto, sino busquemos por qué lo alto no se abre y me dice, ven hijo amado, vámonos. ¿Por qué? Entonces debe de haber algo. Todos los seres humanos están en un proceso llámale perfeccionamiento, limpieza, purgación, ¿no? Tú, como les he dicho muchas veces, flojito y cooperando, crean que esa palabra que parece así como de broma, pero importa mucho. Tú flojito y cooperando. Y entonces esta luz sabe muy bien tu situación. Entonces una cosa que te invite a ver de lo que se trata y otra que ya te quieras pasar a vivir ahí. No, tampoco. Pues nada más te estoy diciendo y ya quieres venirte. Necesitamos limpiar cositas. Bueno, no lo digo en ti, lo digo en la humanidad entera, ¿entiendes? Entonces, ponerse con humildad, ya viste, con agradecimiento por lo vivido, ¿ya viste? Sí. Y seguir adelante. No hay urgencia. Si hay urgencia, crean que se fastidia todo. Porque si tú dejas esa energía, ¿no? Va a ser un trabajo. Y si tú la alteras, entonces
no lo hace bien, no lo hace del todo bien. Se complican las cosas. Sí. Se trata más de no complicar. O sea, tú dices, yo voy a ayudar. ¿Sabes yo qué te diría? Mejor no ayudes. Entonces, pues ya. Pues sí. No, pues sí, porque digo tú y todos. O sea, mejor no ayudes porque nada más ayudas y desayudas. O sea, el otro está haciendo un trabajo y tú metiéndole... El chef está cocinando y tú metiendo la cuchara y echándole... Vamos a echarle aquí azúcar y sal y yo, espérate, cálmate. Entonces, se trata más de ponerse en manos de... ¿Ya viste? Que de otra cosa. Pues entonces, va muy bien, o sea, lo que yo veo va muy bien, pero tienes que seguir trabajando, mantente en la enseñanza, mantente con la familia espiritual y cerca de la presencia. Y la presencia puedes estar, si estás físicamente, pues sería bueno, pero digo, podría ser bueno, pero aunque no estés físicamente, eso no importa. La cosa es que en tu corazón esté el querer estar en esa presencia, que la puedes estar ubicando de alguna manera en tu corazón, en una persona o lo que sea. ¿Sale? gracias por esta comprensión. Ayuda muchísimo. Gracias. Muy bien, Val. Una última pregunta. Penúltima. Órale, Pepe. Hola, maestro. Mira, ahora que hemos tenido al bebé... ¿Al qué, perdón? Al bebé. Lo observo y veo que dedica el 100% a la experiencia. Me imagino que es el ser puro, conciencia, pero hay algo que no acabo de entender bien. Y es a la hora de reconocer el sí mismo, cuando, por ejemplo, el bebé o una persona que tiene una demencia avanzada donde no hay mente, no tiene la capacidad de despertar porque no puede reconocer al testigo. Entonces, si es así, ¿necesitas la mente para reconocer al testigo? ¿Necesitas esa herramienta o no es así? No se necesita la mente para darte cuenta. Mira, en la condición del bebé podríamos entenderla como una conciencia ubicua. Está completamente, la conciencia está despierta. De tal manera que si oye un sonido, para él no sabe si está dentro de su cuerpo, afuera de su cuerpo. ¿Ya viste? No hay una ubicación, porque es pura conciencia. Entonces, cuando de alguna manera va avanzando, tiene que aprender que hay algo afuera y que hay algo adentro, porque antes es pura conciencia. A veces en la mollera está abierta y entonces está la conciencia muy pura. ¿Tú dirías, hay alguna distinción con un hombre despierto? La podría haber en el sentido de que es la misma conciencia, pero un hombre, un adulto, vamos a decir, es esa misma conciencia, pero se da cuenta de que está en esa conciencia. Y el otro está en esa conciencia, pero no se da cuenta de que está en esa conciencia, pero sí está en esa conciencia. Y está más allá del cuerpo, porque no está ubicado adentro y afuera. Para él las cosas, si huele un aroma, no sabe, o sea, un perfume que le pongas al bebé ahí al lado de la cuna, es olor. No, ya viste, no hay mente, no hay interpretación. No hay ubicación. No está ubicado. Y con el tiempo se tiene que ubicar. Y para luego desubicarse. Pues más o menos. ¿No? ¿Ven? Vamos a regresar donde empezamos. Entonces, sí, primero se tiene que ubicar él físicamente. Yo estoy acá. Y allá está afuera. Y poco a poquito él entiende. Llorar igual a pecho sabroso, pecho delicioso. Entonces nada más cuando ves, pero también tiene hambre y tampoco sabe que el hambre está dentro de él. Es una cosa. Entonces, pero bueno, finalmente tiene hambre y entonces llora y entonces llega la mamá, lógicamente, le da el pecho y inmediatamente empieza a ubicar, ¿no?
los olores de la mamá, del pecho, el olor del papá, si se le ocurre fumar puro y esas cosas, un desastre. Pero bueno, pero se lo tendrá que oler igual, pues así le tocó el papá que fuma puro y ya, ¿no? Pero bueno, lo que quiere decir, todo es ubicación, hasta que me ubico acá. Entonces, con el tiempo, yo sé que estoy aquí. Y eso está bien, porque te recoges. De momento está suelta la conciencia, porque no sabe nada de adentro y afuera. Y poco a poquito lo va aprendiendo, se le cierra bien su mollera y entonces ahora sí ya te encerramos para que aprendas a estar adentro. Ya estás encapsulado, embotellado, enlatado. Y entonces ya estás enlatado, ahora sí. Entonces ahora sí ya estás aquí. Y entonces ya viene la experiencia para comunicarme hacia allá, ya no hay conciencia pura, sino que ya es el sentido de la vista, el sentido del oído, empieza toda una experiencia, ¿no? Luego, entonces la diferencia podría ser que un ser que está despierto sabe que lo está. Un bebé está despierto, pero no lo sabe que lo está. Pero no porque tenga mente, simplemente está despierto. Y posiblemente, la verdad, el ser que está despierto y se da cuenta que lo está, avanza más y más y más y más, y también, de alguna manera, deja de estar consciente de que él es el que está despierto. Ya hay puro estado despierto, todo y absoluto. Ya viste, está desubicado nuevamente, está en todo. Entonces, esa es un poquito la historia con nuestros bebés. Entonces... Y lo que decía del ser humano que está dormido, no necesita la herramienta que es la mente para darse cuenta del testigo, para reconocerlo, no. No, la mente te sirve para tener un marco teórico. Porque el acto de estar atento es estar atento. Si yo te digo, estate atento del aire que nos está golpeando. La mente sirvió nada más para las palabras anteriores. Vamos a estar atentos del aire que nos golpea. Ahí la mente intervino, ¿no? Pero una vez que entras al estado, ¿dónde está la mente? Pues ya nada más estoy sintiendo el aire que me golpea. ¿Ya viste? Entonces la mente puede anteceder al acto de querer estar atento, querer estar despierto. ¿Ya? Para eso puede servir la mente, para tener un marco teórico del estado que tenemos que alcanzar. Ahora, se te dice, tienes que estar atento al caminar, tienes que jugar a estar despierto, tienes que hacer esto, tienes que bañarte, atento, y tienes que comer, atento. Todo eso pues, es un marco teórico que la mente lo entiende, ya lo entendió. Pero ya la vivencia es el acto de estar atento. Y si al final del día, al final del tiempo, la persona queda despierta, ya no va por voy a estar atento del aire. Voy a estar atento voy a caminar, voy a estar atento. No, ¿para qué? Pues ya está atento siempre. ¿Ya viste? Sí. Muy bien. Entonces, acabamos, vidas mías.